Bárbaro. Bueno, vamos a empezar. Buenísimo. A ver, doctora Carla Ricci, de la sección de alergia, bueno, tratando de la charla de hoy. Bueno, Exacto. Bueno, muchas gracias y gracias también al doctor Augusto que nos invitó especialmente. Un poco la idea es como mostrar un poco lo que nosotros hacemos desde la sección de alergia, tanto en ambulatorio como en la internación, o quizás algunas consultas o problemas que solemos resolver, mostrarlo con algunos ejemplos y a través de casos clínicos. El primer caso es el de una paciente que concurrió a la guardia del Central de Adultos allá en Cava. Es una paciente de 23 años que consultó por un dolor abdominal intenso, un dolor muy severo que había comenzado a las 24 horas previas. La paciente cuando ingresa a la guardia se encontraba afebril, hipotensa y algo taquicárdica, y el examen físico solo, refería dolor abdominal espontáneo y también tenía defensa de la palpación abdominal y el resto del examen físico era normal. Al ser una paciente joven, una mujer en edad fértil, los principales diagnósticos que se plantearon en ese momento en la guardia fue la de un folículo hemorrágico, apendicitis, adenitis mesentérica, embarazos ectópicos, y en razón de ello, se comenzó a hacer la evaluación en la guardia y la interconsulta, con cirugía, gineco, etc. Como antecedentes, la paciente era oriunda de la provincia de Chubut, había venido a Buenos Aires a estudiar junto con su hermana. 9 días previos al comienzo de este dolor abdominal, fue la fecha de su última menstruación, era una paciente sexualmente activa, que no tenía muchos antecedentes clínicos, solo colon irritable, y refería 2 antecedentes previos quirúrgicos, uno una apendicectomía y otro una colecistectomía. Como medicación habitual, hace 2 meses había comenzado a tomar anticonceptivos orales, tomaba según necesidad años. Los primeros estudios que se realizan en la guardia fue un ecofaz en el cual se observaba derrame pleural leve, bilateral, y líquido libre abdominal moderado, y también lo que se evidenciaba era un engrosamiento difuso de la pared del intestino delgado. También se le realizó una ecografía transvaginal donde se observaba líquido libre y la sospecha diagnóstica más fuerte era la de un folículo hemorrágico. Estas son las ecografías donde se evidencia el líquido libre, el edema de la pared del intestino y la ecografía transvaginal. En ese momento, con el cuadro de la paciente y la situación clínica, se descartó, después de que le evaluaron los cirujanos, que tuviese alguna patología de resolución quirúrgica urgente. Sin embargo, la paciente no tenía tan claro el diagnóstico y seguía con dolor, por lo cual se decidió internarla y quedar en observación para ver cómo evolucionaba el cuadro. A su vez, se le realizaron otros estudios complementarios, análisis de sangre, etc. Y lo peculiar que tuvo en realidad el caso de esta paciente es que finalmente pudimos, este es el laboratorio, que no había grandes alteraciones, tenía una eritro un poco elevada, y el resto del laboratorio bien, con una orina normal. Y como decía anteriormente, la anécdota, si podemos decirlo de alguna forma, con el diagnóstico de esta paciente, o cómo pudimos sospechar o arribar al diagnóstico de una forma más rápida, que quizás si no hubiese sido mucho más lenta, quizás la paciente hubiese tenido que concurrir a la guardia algunas otras veces más, fue porque justo cuando ella estaba internada, a la guardia consulta su hermana por un cuadro de un angioedema que por las características nos hacían sospechar que era un angioedema mediado por bradiquinina, o sea, no un angioedema típico mediado por histamina, en el sentido de que la paciente venía con un edema de más de 24 o 48 horas de evolución, que no picaba, que solo se asociaba, o sea, no se asociaba a ronchas, solo tenía angioedema. Entonces, cuando alguien solo tiene angioedema y no tiene urticaria, generalmente lo primero que pensamos es que sea un angioedema mediado por bradiquinina, que en realidad lo más común es que esté asociado a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Bueno, este no era el caso. Y interrogando a la hermana que tenía este episodio de angioedema hace 48 horas, que no respondía ni a antihistamínicos ni a corticoides demás, se
amplía el interrogatorio, refiere que también tenía una abuela con antecedentes de angioedema. En ese momento se despierta, a razón del cuadro de la hermana, la posibilidad de que la paciente que estaba internada con este abdomen agudo tuviese un cuadro de un angioedema hereditario, que es una enfermedad muy rara, es hereditaria precisamente, es autosómica dominante, y que se caracteriza por esto, por episodios reiterados de angioedema que no responden al tratamiento habitual. Y estos angioedemas, lo más frecuente es que sean en zonas donde el tejido conectivo es más laxo, como por ejemplo los labios, ojos, genitales y demás, pero también es muy frecuente que los pacientes tengan crisis de angioedema intestinal. Muchos tienen crisis intestinales asociadas a angioedemas también, por ejemplo, en la cara y en lugares más evidentes, a veces ahí facilita un poco el diagnóstico, pero no es raro en la historia de estos pacientes que tengan episodios de angioedema que han terminado en cirugías innecesarias, por esto de ser una enfermedad que es rara y es poco reconocida. Últimamente se han realizado campañas bastante importantes de concientización, entonces el diagnóstico se sospecha bastante más y se deriva bastante más. De hecho, la sección de alergia pertenece, o sea, pertenecemos a la unidad de enfermedades raras, precisamente con esta enfermedad de angioedema hereditario, que el diagnóstico se hace con un dosaje del C4, generalmente viene bajo, y con el dosaje del C1 inhibidor, que para decirlo muy rápidamente, al no funcionar el C1 inhibidor o estar en bajas concentraciones, la bradiquinina aumenta en el plasma y se generan estos episodios de angioedema, por decirlo de una forma como muy resumida. Entonces, en realidad sería como mensaje pensar en este tipo de angioedemas, sobre todo cuando vemos pacientes que concurren a la guardia, que tienen solo angioedema, que no responden antihistamínicos, que no están tomando IECA, pues si no, lo primero que tengo que pensar es eso, y interrogar acerca de la historia familiar, y bueno, ante cualquier duda, sí, derivar a la consulta con el especialista. La característica clínica que no tiene tijeras, ¿no? Boca, vocal, sí. genital, no tanto roches en pie. Claro, exacto, tal cual. Solo angioedema sin urticaria, tal cual. Perdón, no sé si puedo intervenir un poquito yo. Digo, este primer caso que presenta Carla justamente no es una enfermedad alérgica, ¿no? Uno tuviera que definir estas enfermedades, y no sé si tuvieron la oportunidad de ver alguna, porque la verdad que es raro verlas, pero terminan en alergia porque los síntomas parecen de alergia. Y terminamos siendo los especialistas en alergia o los inmunólogos los que seguimos a estos pacientes. Digo, para ampliar un poco, uno piensa que el especialista de alergia ve rinitis, ve asma, ve eczema, dermatitis de contacto, pero esto también es una de las patologías en las cuales nosotros estamos trabajando, y como dijo Carla, es una enfermedad rara, estamos en el grupo de enfermedades raras, y tenemos la suerte también de formar parte de una red internacional de angioedema hereditario, que es un angioedema no estaminérgico, ese es un punto clave. Primero, descartar que no esté tomando inhibidores de la convertasa de la enzima convertidora en angiotensina, que es la causa más frecuente, y después ver si hay antecedentes familiares, ¿no? El seguimiento, patología compleja, digamos, algo que es muy interesante, es apasionante, y los pacientes necesitan mucho de nuestra ayuda. Hay que tenerlo en mente, nada más. Tal cual, y no es una enfermedad para nada frecuente, pero sí es importante pensarla porque los pacientes sí pueden tener cuadros muy graves. Ahora pasamos, bueno, este es el C4 de la paciente. ¿Sospechás que las otras dos cirugías? Exacto, tal cual. Tanto la vesícula como la apéndice pudieron haber sido errores diagnósticos. Exacto, la mayoría de las veces sucede eso, que el paciente llega con tanto dolor, no va directamente al quirófano, y sí, a veces uno dice, bueno, debe haber sido el apéndice, sí, porque hay edema. Al paciente no le cayó el hematocito, ¿no? Pero volviendo a pensar al paciente desde lo sindrómico, ¿no? Si un paciente en guardia, porque sospecha el folículo hemorrágico o mucho líquido peritoneal y algo hipotenso, creo que por lo menos una paracentesis para ver con peritoneal que hubiese estado indicada, ¿no? Hubiésemos encontrado el líquido seroso en este caso, porque era una sudoración plasmática.
Tal cual, tal cual. Hubiese estado invitado, por lo menos, no digo que la paratoria tampoco hubiese estado mal, pero por lo menos una... Sí, yo creo que el cuadro clínico en ese momento dio como para esperar, y como vieron ese edema, pensaron que era un folículo hemorrágico y como que fue, pero sí, son abdómenes agudos muy dolorosos y probablemente... Lucrecia quiere decir algo, que es una de las médicas que atendió a la paciente. Si ven en las ecografías, en uno de los ovarios hay un folículo enorme, ¿sí? Y esa fue la razón por la cual no se le hizo una paracentesis. Se interpretó como que la paciente podía esperar, porque la presión que tenía era su presión más o menos habitual, a pesar de que a nosotros nos había parecido que estaba hipotensa. Por esa fue la razón que no se hizo una paracentesis. Pero lo que tiene interesante esto es que si ustedes ven los antecedentes de la paciente, es una chica de 20 y pico de años, o sea, tiene una colecistitis, una apendicectomía y un diagnóstico de colon irritable. O sea, probablemente la única forma de presentación de esta enfermedad en ella era el dolor abdominal, y por eso tenía tantas intervenciones innecesarias, probablemente, a la edad de esta chica. Y otro factor de riesgo es que había empezado recientemente los anticonceptivos. Exacto. Seguimos. El segundo caso es una mujer de 67 años que consulta por lesiones eritematosas, muy pruriginosas, evanescentes, que duraban menos de 24 horas, como dije recién, asociadas a prurito, y además presentaba episodios de angioedema muy dolorosos que duraban entre 24 y 48 horas. Estas lesiones tenían una gran repercusión negativa en la calidad de vida de la paciente, ya que no podía dormir, había dejado de trabajar hace 5 meses, y en el transcurso de este tiempo había realizado múltiples consultas. La paciente presentaba estas lesiones típicas urticarianas, aguanes urticarianos, hace más de 6 semanas, entonces, por definición, la paciente presentaba un diagnóstico de urticaria crónica, que es un diagnóstico que se realiza en forma clínica porque las lesiones son muy típicas y características. Como antecedentes clínicos, la paciente era hipertensa, tenía artrosis y ataques de pánico. La paciente negaba que las lesiones se produjeran en relación a ningún estímulo, ni por el frío, ni por el calor, ni por el sol, ni por la vibración. Ningún estímulo externo o físico generaba las lesiones, sino que se producían espontáneamente. Entonces, pudimos llegar al diagnóstico de que la paciente tenía una urticaria crónica espontánea, que es una patología muy frecuente que vemos nosotros como especialistas, también ven los hematólogos, y también lo ven mucho los clínicos en la guardia, en las demandas, pues son pacientes que consultan múltiples veces y muchas veces sin un seguimiento o un tratamiento adecuado. La paciente, cuando nos consulta, tenía hecho una serie de estudios bastante importantes, incluso FAN, TSH, parasitológico de materia fecal. Como comentaba recién el doctor Parisi, bueno, nosotros tenemos un consultorio que pertenece a una red internacional para el manejo del angioedema, como dijo el doctor Claudio, pero también para el manejo de la urticaria crónica, y nosotros nos guiamos sobre todo en estas guías Galen para el tratamiento y el diagnóstico de la patología. Según el tratamiento y las guías actuales para el tratamiento de la urticaria, los únicos laboratorios que serían necesarios o exámenes complementarios serían un hematocrito, un estudio de eritrosedimentación y solo estudios extensivos en casos muy particulares y según el contexto clínico del paciente, porque estos pacientes con urticaria crónica concurren muchas veces, después de varios meses, también con una gran cantidad de estudios que muchas veces se siguen solicitando y antes más, por ejemplo, no sé, incluso hasta endoscopías, tomografías, buscando cosas asociadas, y la verdad que todos esos estudios en un principio no son necesarios. La paciente había recibido también muchos tratamientos antihistamínicos como la cetiricina, antihistamínicos combinados con corticoides, corticoides tópicos y también hidroxicina, y no presentaba mejoría.
Según las guías de tratamiento para la urticaria crónica, el tratamiento de elección son los antihistamínicos de segunda generación, que se deben dar en dosis diarias y regulares, generalmente durante un periodo de 2 a 4 semanas, e ir evaluando la evolución. Generalmente los pacientes, o una gran mayoría de los pacientes, no toman la medicación en forma diaria o regular, sino a medida que se van brotando, y bueno, ese no es el tratamiento óptimo. La paciente, bueno, como dije recién, había recibido todos estos tratamientos sin mejoría, y algo no poco importante decir es que lo recomendado es no usar antihistamínicos de primera generación, como por ejemplo hidroxicina, Benadryl, eso no, porque tienen un perfil de seguridad muy inferior al de los antihistamínicos de segunda generación, porque producen sueño. Muchas veces indican para que el paciente pueda dormir a la noche, pero en realidad ese sueño no es un sueño reparador, no es un sueño que realmente no es un sueño de calidad, diríamos. También produce aumento del apetito y múltiples otros eventos secundarios que no se observan con los antihistamínicos nuevos, por lo cual, o de segunda generación, perdón, por lo cual es muy importante no aconsejar su uso, porque realmente vemos que aún se siguen usando. El tratamiento, vamos a poner acá, en realidad, vamos a pasar directamente a la paciente. Nosotros lo que hicimos con la paciente en ese momento, cuando llegó después de haber tomado todos esos medicamentos, fue suspenderle la hidroxicina y reglar un antihistamínico de segunda generación. Como ella ya venía con muchos síntomas, salteamos el primer paso, que es dar un solo antihistamínico todos los días. Y directamente pasamos al segundo escalón, que es dar la dosis máxima de antihistamínico, que es hasta 4 por día. El control y el manejo de la urticaria lo hacemos a través de un score que se llama UA7, que evalúa el prurito y la cantidad de ronchas, y con eso podemos ver si la paciente está controlada o no controlada, y si no está controlada, si tiene una urticaria leve, moderada o severa, y eso nos permite mucho la guía para el tratamiento, diríamos. Sí, no, en realidad lo que se hace es un cuestionario que se llama actividad urticaria en los últimos 7 días. O sea, en realidad nosotros es prospectivo, en realidad le das el cuestionario al paciente y lo llena en los días subsiguientes. Son 7 días, y lo que evalúa es la cantidad de ronchas, si tiene menos de 20, entre 20 y 50 y más de 50, y la picazón, leve, moderada, severa, y todos los días hay una puntuación. Eso nos ayuda a identificar si el paciente tiene menos de 6 puntos en 7 días, quiere decir que está controlada, y después de 6 a 42, que es lo máximo, puede estar no controlada en forma leve, moderada o severa. Y en el caso de la urticaria nos ayuda muchísimo, porque a veces los pacientes es muy difícil de ver si están mejor o peor. Quizás, no sé, en vez de tener 100 ronchas, tienen 5 y están mejor, pero ellos, como siguen teniendo la roncha, quizás te dicen que están mal. Entonces, como es una medida objetiva para nosotros que nos permite cómo ir escalando el tratamiento o no. En este caso, la paciente tenía un score muy alto, que indicaba que tenía una urticaria severa y que no respondía al tratamiento de segunda línea, en este caso, que eran los 4 antihistamínicos por 2. Como la paciente no iba bien, suspendió los antihistamínicos, los que le habíamos dado nosotros, y reinició la hidroxicina. En ese caso, cuando volvió con este panorama, decidimos avanzar hacia el tercer escalón para tratamiento de la urticaria crónica, que es el omalizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se aplica cada 4 semanas, una dosis de 300 miligramos en forma subcutánea, que es un anti-IgE. Los pacientes pueden responder muy rápido al omalizumab, los que responden, en general entre un 90 y un 95% de pacientes responden, y otros lo hacen en forma muy lenta, hasta 6 meses. Esta paciente respondió muy rápido y presentó una mejoría al 5º día. Algo muy importante es que la urticaria crónica espontánea es una enfermedad que se autolimita, o sea, los tratamientos que nosotros tenemos actualmente son solo para controlar la enfermedad mientras está activa. Entonces, una vez que comenzamos el tratamiento y el paciente logró un control, ya sea con antihistamínicos o omalizumab, debemos ir haciendo reevaluaciones para ver si cómo vamos suspendiendo los medicamentos de acuerdo a la actividad de la urticaria, porque en algún momento tenemos que intentar empezar a bajar la dosis de los tratamientos para ver si la urticaria resolvió ya espontáneamente.
Una pregunta, no sé si lo entendí. ¿Es idiopática? Sí. En realidad la causa urticaria crónica espontánea, la causa más estudiada y la más reconocida es que es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad que está generada por dos tipos de autoinmunidad, una que se llama tipo de autoalergia, que está mediada por anticuerpos de tipo IgE, que es un fenotipo de urticaria, y otro que está mediado más por autoinmunidad de tipo 2B, más asociado a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo los hipotiroidismo, diabetes, lupus. Pero es autoinmune, que eso es otra cosa también que en el consultorio es un desafío la mayoría de las veces, porque los pacientes también, esta enfermedad se manifiesta como las alergias, y entonces siempre piensan que puede ser o un perfume, o un shampoo, o si empezó a comer algo nuevo, o etcétera, etcétera, etcétera. También llegan al consultorio no solo con un montón de antihistamínicos y corticoides y demás, sino muchas veces con dietas restrictivas, incluso de la guardia, que se indica, bueno, no comas tomate, pollo, pescado, etcétera. Bueno, entonces nosotros como que muchas veces, a veces lleva más de una consulta, explicar al paciente de que esto no es una alergia, sino es una enfermedad más bien relacionada con la autoinmunidad. O sea que por más que haga dietas y demás, se va a seguir brotando, y a lo largo del tiempo ellos mismos se van dando cuenta, porque se dan cuenta que se brotan igual aunque hagan las dietas. Por eso lo de las dietas de restricción es importante tener en claro que no son, solo en algunos muy pequeños casos podría llegar a estar asociado a algún alimento, pero más de 2 semanas de una dieta de exclusión no tendría. O sea, como regla general, las dietas de exclusión en estos casos no estarían indicadas. Pero sí es una enfermedad muy frecuente. Carlita, no sé si es la última de este caso. Creo que sí. Bueno, yo quisiera agregar 2 comentarios. Una es que, bueno, otra vez, uno puede tener urticaria como síntoma de alergia. Es muy importante tener en cuenta que cuando la urticaria es un síntoma de alergia, se puede asociar a anafilaxia o no, puede ser solo urticaria, pero hay pensando en los mecanismos de hipersensibilidad inmediata, hay una relación temporal bien clara entre el estímulo y la aparición de los síntomas. Los síntomas aparecen inmediatamente, minutos después, o aparecen dentro de la hora. Eso se llama respuesta inmediata. En ese caso, si el paciente tiene alergia a un alimento, a un medicamento, o a la picadura de un insecto, rápidamente va a aparecer el síntoma, y particularmente el paciente va a saber qué le produjo el síntoma. Cuando uno pregunta, dice, bueno, ¿qué es lo que te lo produjo? Va a haber un factor común, porque las alergias además se presentan siempre una vez que aparecen, o sea, no saltean episodios. Cada vez que como maní, me broto, y además puedo tener otro síntoma. La alergia presenta urticaria, y la urticaria es un síntoma de la alergia. Pero en este caso, cuando la urticaria dura más de 6 semanas, no hay una causa clara que la produzca, aparece en forma espontánea, lo más probable es que haya un mecanismo autoinmunológico, como explicó Carla, y entre dentro de un grupo de enfermedades. O sea, urticaria crónica es una enfermedad en sí misma, no es una alergia. Y nosotros la manejamos siguiendo una serie de escalones. Primero con antihistamínicos de segunda generación, resaltar eso, habría que en lo posible no usar de primera generación. Estos antihistamínicos, aunque no lo digan en el prospecto, se pueden aumentar hasta 4 veces, siendo seguros a esa dosis y siendo efectivos, mucho más efectivos, aumentándola si el paciente lo necesita en periodos de valoración. Uno en la guardia puede empezar con un escalón mayor a una dosis licenciada de antihistamínicos de segunda generación. Los antihistamínicos de primera generación duran poco tiempo y tienen muchos efectos adversos y terminan empeorando más la calidad de vida de los pacientes. Gracias, Carlita. Bueno, y ahora vamos a pasar a los casos de alergia, entonces. En realidad, este es un caso clínico de una paciente de 36 años, un caso que pasó hace bastantes años. Esta es una paciente, una mujer médica de 36 años, como dije recién, que vino de la provincia de Chubut en plan quirúrgico. Era una paciente que no tenía antecedentes clínicos, tenía antecedentes de 3 cirugías previas, y bueno, por este diagnóstico de blastoma anexial bilateral, llegó para un tratamiento quirúrgico. La paciente finalmente va al quirófano, se realiza una laparotomía exploradora, una anexohisterectomía total, una resección del tumor pelviano y una esplenectomía.
La paciente, en el preciso momento que el cirujano toma contacto con el peritoneo, presenta un episodio de rash urticariforme e hipotensión. En ese momento se decidió retirar todos los materiales de látex presentes en el quirófano y se la medicó con antihistamínicos y corticoides. Una vez que la paciente se estabilizó, se continuó con la cirugía. La paciente después se complicó con un sangrado intraoperatorio que requirió reanimación y ese cuadro de sangrado se asoció a inestabilidad hemodinámica que requirió tratamiento con noradrenalina. En la etapa de cierre de la pared abdominal, o sea, de una cirugía que ya venía muy complicada, primero con el episodio de rash, después con el sangrado, la paciente presenta otra vez un episodio de hipotensión refractaria a fluidos con un alto requerimiento de noradrenalina y epinefrina, y se interpreta en ese momento como un shock anafiláctico porque también constatan asociado lesiones o manifestaciones cutáneas. La paciente pasa a terapia intensiva y después pasa a la unidad coronaria, que evoluciona con una miocardiopatía de Takasubo o shock cardiogénico y una falla multiorgánica. La paciente es evaluada por este cuadro que presentó en el quirófano. Nosotros no pudimos realizarle en ese momento ni test en la piel, solo le pudimos solicitar un RAS específico para proteínas de látex. Bueno, indicamos que la paciente permaneciese internada en un ambiente libre de látex hasta que pudiésemos confirmar el diagnóstico, que una de nuestras principales sospechas era que la paciente era alérgica al látex. Y en realidad, a partir de acá es un punto muy importante, porque no solo desde la sección de alergias, sino a nivel interhospitalario o intrahospitalario, se trabaja mucho, hace más de 10 años, con respecto al tema de la alergia al látex y la sospecha de la alergia al látex. De hecho, se trabaja mucho sobre todo en el área prequirúrgica, porque muchas veces el paciente no tiene que manifestar específicamente síntomas con el látex, que si infla un globo se hincha la boca, o síntomas con el preservativo, o síntomas cuando usa guantes de látex, sino también sospecharlo en aquellos pacientes que son de riesgo para la alergia al látex, por ejemplo, el personal de salud. Esta es una paciente médica o antecedentes previos de más de 2 o 3 cirugías, o antecedentes previos de alergia a algunos alimentos que hacen reacción cruzada con el látex, como por ejemplo la palta, la banana, el kiwi. O sea, una guía de preguntas más allá de los síntomas típicos, pero sí o sí la alergia al látex tiene que estar presente. O sea, el interrogatorio en un interrogatorio de cualquier prequirúrgico debemos sospecharnos, sino interrogar acerca de la posible la presencia de algún factor de riesgo para la alergia al látex, y en el caso de ser necesario siempre nos envían los pacientes antes de operarlos para que podamos estudiarlo, y si la sospecha es muy alta, en el peor de los casos, si hay una cirugía de urgencia, se puede operar sin látex hasta confirmar el diagnóstico, pero es muy importante el estudio. La paciente finalmente falleció. Cuando pasaron 4 semanas, recibimos el resultado del RAS, que sí, que finalmente era positivo para el látex. La verdad que, bueno, este fue un caso bastante conmovedor, por decirlo de alguna forma, porque era una paciente que sí tenía un diagnóstico de una patología probablemente de mal pronóstico, que era su tumor de ovario, pero era una paciente muy joven, de 36 años, que, bueno, tuvo una complicación en la cirugía que podría haberse prevenido estudiando previamente la alergia al látex. No sabemos el pronóstico posterior por la patología de base, pero bueno, en el agudo fue algo que movilizó bastante a varios sectores del hospital en cuanto a la concientización de la alergia al látex. Creo que esta es la última de este caso. No sé, Claudio, ¿querés? Agrego yo de metido, como siempre, ¿no? Pero obviamente que si hay preguntas, es más importante que pregunten en el auditorio que haga yo comentarios, así que me interrumpen y preguntan sin ningún problema, ¿sí? Sí, acá hay una bueno, vamos. No, te pregunto, de los factores estos que mencionaste, habría que buscar si ella tenía alguno de ellos que hubiera cambiado el manejo del virus. Nosotros, no, o sea, como factor de riesgo de ella, en realidad sería que era una profesional de la salud
y que tenía antecedentes de 3 cirugías previas. Cuando nosotros ya conocimos a la paciente, ella ya estaba, nunca la pudimos como interrogar porque estaba siempre, o sea, nosotros la conocemos ya en el post-evento, diríamos. Pero con esos antecedentes, ¿ustedes habían hecho algo distinto en el periodístico? O sea, que no era médica y... Sí, ahora la verdad es que no tengo bien presente si ya se había hecho el prequirúrgico acá o de dónde venía, pero sí, generalmente si queda mucha duda, le hacemos un prick test que es muy sencillo y en 15 minutos, si la paciente es de bajo riesgo, por ejemplo, que solamente es personal de salud y no tiene síntomas, no tiene ningún otro riesgo asociado, con un prick test negativo, hasta en 15 minutos podemos determinar que no es alérgico. Me resulta como un poco claro la implicación de dar el paso al estudio específico. Personal de la salud somos muchos, y todos todo el día tocamos látex, estamos expuestos y tenemos, la mayoría no tenemos reacciones. Son muy pocos los que se conocen de los con látex, ¿no es cierto? Y suponte que yo ya tengo que operar una cirugía electiva el día de mañana, ¿tendría implicaciones por ser personal de salud y estar expuesto al látex, el test o el cirugía base? Yo Bueno, sí, claro. ¿Puedo decirle algo yo? Porque cuando se presentó este paciente en Ateneo, obviamente fue durísimo para nosotros. Cada vez que un paciente se muere con algo que nos involucra y quizás podríamos haber hecho algo, por ahí no, digamos, la historia de esta chica era difícil, pero este paciente se presentó con el título Síndrome de Takotsubo. Porque, claro, necesitó tanta noradrenalina para la reanimación que terminó haciendo un Takotsubo. Entonces, el 80% de Ateneo fue esto. Entonces, lo que uno tiene que saber es que todos nosotros tenemos un factor de riesgo. Idealmente, uno puede hacer un interrogatorio, que preguntarle, bueno, ¿tenés síntomas cuando te pones los guantes? ¿Tenés dermatitis de contacto por los guantes? ¿Tenés síntomas cuando usás preservativos? También preguntarle eso a las mujeres, ¿no? Si tienen molestias cuando usan preservativos. Es el mismo látex, no es lo mismo el látex de los guantes que el látex de las ruedas de los autos, ¿no? Libera mucha más proteína alergénica el guante, y si el guante es de mala calidad y el guante tiene mucho polvo, que ahora con la situación económica que estamos viviendo vamos a encontrarnos con muchos de estos guantes, peor todavía. Tengo asma, otra situación de riesgo, tengo otras alergias, tengo más de 5 cirugías. Nosotros hicimos un trabajo con Natalia Petris en pediatría y encontramos que la población de chicos con mielomeningocele que tenían más de 5 cirugías, tenían un riesgo incrementado de tener alergia al látex. Todos esos factores mínimamente nos permiten a nosotros decir, bueno, a ver, ¿tiene síntomas o no tiene? Tiene síntomas, hay que estudiarlo, hay que evitar el látex. No tiene síntomas, pero tiene test positivos, hay que operarlo sin látex. Se puede preparar un quirófano sin látex sin ningún problema. Otra cosa importante de este paciente, las anafilaxias, esta era bien típica, ¿no? A diferencia de la otra, contacto directo con látex, síntoma inmediato. Urticaria, uno de los síntomas que tuvo, ¿no? Después se hipotensó. Pero además es una anafilaxia bifásica, que es otra de las características que tenemos que tener en cuenta. Las anafilaxias pueden presentarse inmediatamente y después, aunque no haya contacto con el alergeno, dentro de un periodo entre 4 y 8, hasta 8 horas pueden pasar, puede volver a aparecer el síntoma por mecanismos inflamatorios activados. Y esta chica tuvo una anafilaxia bifásica. Pero si tenemos un paciente que vino con una anafilaxia, es importante observarlo en la guardia durante unas horas por el riesgo de anafilaxia bifásica. Este es otro de los temas a tomar en cuenta. Anafilaxia, como se hizo así, pero por la observación se entendió que la chica hizo anafilaxia y inicialmente no fue manejada con adrenalina, y eso también, digamos, exacto. Sería algo para comentar que también aumenta el riesgo de reacciones fáciles, ¿no? Si no reciben adrenalina. Tal cual, o sea, la primera la primera medida de prevención para la anafilaxia bifásica es el tratamiento rápido con adrenalina, tal cual. Pero bueno, sí, este fue un paciente bastante particular. Si quizás en el preoperatorio uno no quizás podría no haberle hecho el pre-test si solo era médica, pensar quizás podría pasar, como bien decís que sí, que no le hacemos a todos los médicos el pre-test antes, pero bueno, como que resonó, como que despertó de vuelta reavivar el tema de investigar la alergia al látex,
porque quizás este no fue el caso, pero sí hubo muchos casos de pacientes que no se referían a alergia al kiwi, a la banana y demás, y bueno, uno no piensa alergia al látex, o síntomas más, o antecedentes de 10 cirugías y no síntomas con látex, o sea, como que despertó volver a reavivar todo el tema de la prevención de la alergia al látex. Bueno, y el último caso que voy a presentar, que bueno, ahí está Lucrecia, que estuvo muy involucrada en este caso, y que es uno de los casos como para lo que más nos llaman en la sala nosotros, que son pacientes complejos que requieren antibióticos o fármacos y que tienen antecedentes de alergia. Es una paciente que la conocimos en el 2018, una paciente joven de 17 años con antecedentes de fibrosis quística que se la diagnosticaron hacia los 2 años de vida. La paciente tenía antecedentes de múltiples internaciones para toilette, infecciones pulmonares. En el transcurso de los últimos años había recibido múltiples esquemas antibióticos y negaba antecedentes alérgicos en primera instancia, diríamos. La paciente cursó, en realidad la internación era para una evaluación pretrasplante. En el transcurso de esa evaluación, la paciente se iba complicando con cuadros respiratorios, entradas a quirófanos para toilette, etc. Y en uno de esos episodios, esas complicaciones infectológicas, diríamos, presentó un cuadro de anafilaxia. La anafilaxia fue durante la infusión de ceftazidima. Volviendo a interrogar a la paciente luego de ese episodio, y yendo un poco más caso por caso, o antecedente por antecedente, o indagando un poquitito más, la paciente sí tenía antecedentes de reacciones hacia beta-lactámicos, había referido urticaria y disnea con piperacilina y tazobactam, y un rash cutáneo por amoxicilina, y no quedaba claro si había hecho el síndrome del hombre rojo con la infusión de vancomicina. En ese momento teníamos la sospecha de probable alergia a los beta-lactámicos, habíamos evaluado a la paciente en terapia y en primera instancia habíamos sugerido suspender los beta-lactámicos desde esa fecha. En el transcurso, la paciente intercurre de nuevo con una complicación, con una infección respiratoria, con una descompensación hemodinámica, con un germen resistente, y se intentó un primer tratamiento con Actionam, tigecyclina, Bactrim y tazobactam, y la paciente presenta un shock distributivo. En un primer momento se le interpretó como un shock séptico, pero la sospecha de shock anafiláctico era muy alta. En ese momento se decide evaluar a la paciente, sobre todo pensando más alternativas terapéuticas por la necesidad constante de antibióticos. Se hizo un prick test e intradermorreacción, que los prick test y las intradermorreacción son las herramientas diagnósticas que nosotros utilizamos cuando sospechamos alergias a fármacos que sean reacciones inmediatas, o sea, mediadas por inmunoglobulina E, o sea, la típica reacción alérgica con relación temporal, rápido de inicio en relación a la infusión del fármaco o el agente sospechoso. Esos prick test con amicacina y imipenem dieron negativos y se habían planteado como una alternativa terapéutica. También le habíamos solicitado a la paciente después del primer episodio IgRAS que dieron positivo moderado para ampicilina y leve para amoxi. Se vuelve a desaconsejar el uso de antibióticos betalactámicos y en caso de requerir se podía llegar a plantear la posibilidad de una desensibilización con el fármaco que requiriese la paciente. A pesar de la sospecha diagnóstica, la paciente se descompensa nuevamente, era una paciente que era muy inestable realmente, y se indica nuevamente ceftazidima, avibactam, cefazolina y anfotericina B, y la paciente ya venía con este cuadro de shock, que en principio pensó séptico, después se sospechaba anafilaxia, la paciente empeora. En ese momento se decide ampliar el estudio diagnóstico y además se realizan pruebas de prick test e intradermorreacción directamente con el fármaco sospechoso, que era ceftazidima, avibactam.
El prick test dio negativo, pero la intradermoreacción fue positiva. Se hizo una prueba con un testigo a la madre para evaluar que la dosis que estábamos usando con ese antibiótico, que no encontrábamos una dosis estandarizada en la literatura. El positivo de la paciente no fuese una irritación o un falso negativo por la concentración que estábamos utilizando para hacer el test, se le hizo a la madre y daba negativo, o sea que la dosis parecía no irritativa, y la paciente ser verdaderamente alérgica, tener una alergia mediada por IgE a la ceftazidima y al albiractán, y alergia a los beta-lactámicos, como era el diagnóstico que estábamos sospechando desde el primer momento. En ese momento, la paciente realmente tenía un germen que era solo sensible a este fármaco, y bueno, en ese momento se discutió con los médicos, porque es muy importante conocer que la posibilidad de la desensibilización a fármacos existe, pero es un procedimiento que es riesgoso y solo se usa si el paciente no tiene una alternativa terapéutica. Eso, bueno, se debe evaluar riesgo-beneficio junto con el paciente en los casos que se puede, y también con los médicos tratantes. En este caso, se realizó la desensibilización con el antibiótico con un protocolo de 3 bolsas. La verdad es que la paciente lo toleró, no fue una... Después, si Lucrecia quiere hablar, porque ella es la que estaba presente en las desensibilizaciones, no eran procedimientos fáciles, porque la paciente se empezó a infundir el fármaco y hacía reacciones, había que parar, volver, pero finalmente terminó tolerando el fármaco. Y luego de esto la paciente logró ser trasplantada, y la verdad es que hoy es una paciente con una excelente evolución, y es como un caso también que llenó de mucho orgullo a la sección, porque como que se pudo resolver. La verdad es que un caso muy difícil, y el resultado que pudimos ver en la calidad de vida de la paciente es muy bueno. ¿Y cuánto tiempo se desensibiliza? ¿Cuánto tarda para generar impresión que el paciente que requería decisiones veloces? Y me suena como que es algo un poco más lento esto de desensibilizar, ¿no? ¿Cómo es el protocolo? ¿Cuánto tarda? Ahí Lucrecia va a hablar, que es la experta, nuestra experta de sensibilidad de alergia a fármacos. Lucre. Ahí. Hola. Bueno, en principio somos varios los que hacemos decencia, ustedes también hacen, así que no soy la única. Nada, estos protocolos de desensibilización no tienen una hora fija de finalización, porque depende de la tolerancia del paciente. Con lo cual, hay sí 3 pasos básicos, 3 bolsas, digamos, en un principio, con 12 pasos, que es el protocolo de Mariana Castells, y estos se hacen cada 15 minutos, o sea que como un mínimo desde el inicio hasta que se empieza a pasar la droga, la concentración total y final, son 3 horas. Y de ahí ya depende del tiempo de tolerancia de la paciente y de cuánto se puede aumentar esta droga, digamos, ya les digo, sin reacciones. Esta chica que está presentando Carla, como dijo ella, creo que una de las cosas más lindas que tenemos es la foto de ella compitiendo haciendo softball, perdón, no handball. Y requirió muchas desensibilizaciones. La mayoría de ellas, imagínense que uno tiene que hacer esta desensibilización en una paciente que está chocada, con cánula de alto flujo, con bomba, a veces bomba de adrenalina o fentanilo, porque la chica tenía una fibrosis quística, esta era la razón, con lo cual no es la mejor situación para desensibilizar a alguien. Y los tratamientos farmacológicos de antibiótico-terapia se suspendían, y a las 72 horas hay que volver a hacérselo mediante desensibilización, porque se suspende, digamos, la tolerancia a la droga. Con lo cual, en principio, resumiendo, perdón, me explayé demasiado, el mínimo son 3 horas, el máximo depende de la tolerancia del paciente. No sé, ¿alguien tiene más preguntas? Otra cosa que, perdón, voy a seguir hablando. Otra cosa que quiero dejar en claro es que hay patologías que se pueden desensibilizar y otras que no. Las farmacodermias complejas no se desensibilizan. La indicación es contraindicar el fármaco culpable, porque si no van a empezar las preguntas de, bueno, ¿qué desensibiliza o qué no? ¿Desensibilizamos a todos? La desensibilización es un riesgo muy grande para el paciente, con lo cual,
se utiliza solamente si no se dispone de otro tipo de terapéutica capaz de tratarlo, y no todas las patologías alérgicas se desensibilizan. Los DRES, farmaconomias complejas, NET, Steven Johnson, no se desensibilizan. Bueno, este fue un caso particular, un caso que nosotros queremos mucho, obviamente, porque también fue un trabajo en equipo muy, muy interesante para nosotros. Pero muchas veces nos encontramos con algunas patologías relacionadas con alergia a fármacos. Básicamente la alergia a los beta-lactámicos en la población general está habitualmente sobrediagnosticada, pero es la más frecuente, reportada. Se ve más frecuentemente entre los 20 y los 40 años. Podemos usar RAS, podemos testear, podemos provocar, test de provocación es dar el fármaco con los test previamente negativos para corroborar si realmente es una alergia o le dijeron en la edad preescolar, que es lo que pasa más frecuentemente, ¿no? Que te dicen, bueno, tuvo un brote, una urticaria dentro de un cuadro viral, los cuadros virales son causas de urticaria también, y entonces queda con la etiqueta de alergia a la penicilina y nunca más en la vida toman penicilina, y cuando llegan a la consulta y uno evalúa el riesgo a través del interrogatorio, ve que el riesgo es bajo, entonces estudia y saca un diagnóstico erróneo que puede no solamente limitar al paciente con respecto a la terapéutica que puede usar, sino también la calidad de vida del paciente está involucrada porque piensa que tiene algo de lo cual se puede morir y puede no ser real, digamos. Entonces, si tomamos a la población de chicos, el 80% de los chicos que toman amoxicilina en cuadros virales se brotan. Por lo tanto, sí estudiado también por nosotros, el 80% no tiene alergia a la penicilina. Ya cuando sea adulto no va a tener ese problema. ¿Puede desarrollar alergia después? Sí, puede ser. Otra cosa que puede pasar la segunda causa son los AINES. Y con los AINES tenemos dos tipos de reacciones. Las alérgicas realmente, uno tiene alergia a una molécula en particular, el diclofenac, por ejemplo, hace una reacción inmediata, pero tolera los otros AINES. Y las intolerancias, que son problemas metabólicos que tienen que ver con el mecanismo de acción y no con la producción de IgE específica, en el cual el bloqueo de COX-1 produce que el metabolismo del ácido araquidónico pase a generar grandes cantidades de leucotrienos que producen broncoconstricción, producción de moco, edema, urticaria. Desde el punto de vista práctico, todos los que bloqueen COX-1 van a generarle síntomas al paciente. Los síntomas son similares, casi idénticos a las alergias, aunque pueden ser un poquito más retardados, y no puedes tomar ninguno, salvo los que bloqueen levemente a la COX-1, como el paracetamol, en la mayoría de los casos lo toleran. O hay que buscar un inhibidor de COX-2, como el etoricoxib o el celecoxib, digamos, que son los únicos dos que tenemos a mano. Saber si se trata de un mecanismo o de otro va a depender de la historia clínica, porque no hay ningún test específico para eso. Si bien podemos hacer un test si pensamos en algo IgE mediado, un test cutáneo, no están estandarizados, y es muy importante preguntarle al paciente con qué fármacos tuvo reacción. ¿Con aspirina? Sí. ¿Con ketorolac? También. ¿Con dipirona? También. Bueno, si tuvo dos, tenemos que pensar que es una intolerancia y impedir que tome ninguno, salvo el paracetamol si es que lo tolera. Yo le tiro cosas muy puntuales, pero pueden preguntar lo que quieran. Yo me quedé con una pregunta del caso de la urticaria. La idea era preguntarles con qué frecuencia la ven y ante qué inicio se podría buscar el trabajo con los urticarias. Las urticarias crónicas espontáneas, en general, son patologías muy frecuentes para nosotros. Tenemos un consultorio interdisciplinario también de urticaria crónica espontánea, entonces como que nos llegan muchísimos pacientes ahí. Y urticaria vasculitis pensamos en general cuando las lesiones duran más de 24 horas, cuando dejan lesión residual y cuando no pican también llaman la atención. A veces vienen pacientes todos brotados. Las ronchas son bastante características, o sea que duran menos de 24 horas, pero no pican. Eso ya nos despierta una alarma, y por ahí pensamos en otras enfermedades, algunas también asociadas a algunas enfermedades hematológicas, y pedimos proteinograma, pero las urticarias vasculitis las sospechamos cuando dura más de 24 horas, deja lesión residual, duelen más que pican, y suelen ser muy simétricas. Revisás al paciente, tiene una roncha acá, otra. A veces se da y otras veces no. Bueno, y ahí pedimos generalmente complemento, y es en el único caso que solicitamos una biopsia cutánea, que a veces la biopsia puede dar urticaria
sin vasculitis, pero si la sospecha clínica es muy clara, nos tomamos igual por la clínica, porque a veces la biopsia no es contundente. Pero sí, solemos ver, pero quizá una crónica espontánea, una urticaria vasculitis o una en 30, por decir un número que es mucho menos frecuente. Tenemos estudiada la población de plan de salud de nuestro hospital y la prevalencia urticaria crónica espontánea, hasta que decía Carla que no, obviamente no es una enfermedad autoinmune, una enfermedad de tipo vasculitis, es de alrededor del 0,3% de la población de plan de salud. Y esa población que tiene afectada mucho la calidad de vida y usa medicamentos de todo tipo y consulta muchas veces, genera un gasto anual por persona de $1000. Eso también lo tenemos estudiado. Entonces, como vemos, esta enfermedad que a veces uno dice, bueno, hay que explicarle a los pacientes que no es una alergia, que no se va a morir de esto es un dato importante, no va a tener una anafilaxia por esto, también genera una carga digamos, directa al sistema de salud de $1000, que es eso que calculamos en $1000, calcular ahora es mucha plata para nosotros, ¿no? Sumar todos los pacientes, y también una carga indirecta, que es todo lo que le produce al paciente por no poder salir a trabajar, por sentirse mal, por tomar medicamentos que le dan sueño, etcétera, que ni siquiera está calculada. Digamos. O sea, una patología quizás poco frecuente para la crónica, las formas crónicas, digo, las agudas son mucho más frecuentes, pero que tiene un impacto notable en el sistema de salud y en la calidad de vida de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es difícil para nosotros este tipo de patologías, que tanto tiempo nos viene bien repasarlas, porque son complejas, son difíciles. Tal cual, sí. Para el médico se entiende poco, y la verdad nos viene muy este tipo de temas. Así que cada 2 o 3 años, aunque sea el mismo caso, nos lo vas a recordar. No, tenemos de acá 2 años nuevos. Vamos a tener. Muchas gracias. Bueno,